Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a terminar ya con el tema de coma flotante para así dejar los últimos puntos claros. Vamos a revisar también los números de normales, que lo habíamos como estado pateando hacia adelante, la verdad. Y llegó el momento de ver qué son y cómo los podemos ocupar. Así que vamos a recapitular rápidamente lo que vimos el día viernes, donde partimos acá identificando dónde se ubicaban los diferentes números y cuáles eran los valores que teníamos. Cuando hablamos de las representaciones normales, o significados normales que también se pueden encontrar por ahí, nos referimos específicamente a las que se obtienen, a las representaciones que se obtienen por medio de la normalización, vale decir, cuando yo desplazo la coma, ¿cierto?, en una posición, hasta que me queda, por ejemplo, el 1, vamos a ver por acá, o sea, desplazo la coma hasta que me queda un 1 a la izquierda, ¿cierto? Y la mantisa yo le llamaba justamente a todos los otros bits. Eso que es normalizar es lo que nos lleva a las representaciones normales o normalizadas. Teníamos entonces que se puede mover entre estos rangos, desde el mínimo positivo hasta el máximo positivo, que tenemos acá identificados sus valores, y justamente también entre el máximo negativo que está acá y el mínimo negativo, que también están acá. Son simétricos, por decirlo así, estos rangos. Y también teníamos algunos, como podríamos decir, unas representaciones especiales, que serían los menos infinitos, más infinitos, teníamos el más y el menos cero, además de los not a number. Luego venían los números de normales, que serían los que se encuentran justamente en este rango, que vendrían a rellenar ese espacio que hay entre el mínimo positivo, el máximo negativo y el cero. No lo hacen completamente, pero sí nos dan un poco más de rango, por decirlo así. ¿Y cómo se identifican? En realidad por el exponente igual a cero. Eso lo vamos a ir tocando hoy día. Aquí lo que hicimos fue ver, la semana pasada, fue ver el valor de este número. Teníamos que en realidad aplicar lo siguiente. El signo que va a ser más o menos, dependiendo si el bit de signo es 0, es positivo, si el bit de signo es 1, nos da negativo. Después, la mantisa, teníamos que calcular su valor decimal. Les decía yo también que no tienen que olvidar que aquí esto es lo que viene después de la coma, a la derecha de la coma. Por tanto, por eso multiplicamos este 1 por 2 elevado a la menos 1, después el otro por 2 elevado a la menos 2, y por último este de acá por 2 elevado a la menos 23, porque son 23 bits, para el caso de la representación en coma fija, perdón, precisión simple. El exponente también le calculamos su valor decimal, y luego reemplazamos todo eso y llegamos al valor, como lo hicimos ahí. Aquí calculamos también el mínimo negativo, ¿cierto? Les preguntaba yo cuál sería el menor número binario representable en coma fija con 32 bits, y sería justamente este. ¿Esto qué nos permitía ver? Nos daba a entender que en realidad era mucho más eficiente ocupar coma flotante, porque con coma flotante podemos llegar a números más pequeños, ¿cierto? Y usando la misma cantidad de bits. Aquí llegamos hasta un 4.66 por 10 a la menos 10. Y en el caso de coma flotante llegábamos a números que eran el 1,1755 por 10 a la menos 38. Además, tenemos que tomar en cuenta que aquí representamos números positivos y negativos. Y por último, habíamos llegado, ¿cierto?, que hoy día íbamos a empezar a ver los números de normales o subnormales, no normales, no normalizados. La verdad es que son todos sinónimos. Tenemos por acá el apunte, que vamos a darle una mirada específicamente porque ahí está bien ordenado todo. Y vemos lo siguiente, miren. Están las representaciones que son especiales. Y por acá venían los números no normales. Fíjense bien que los números no normalizados o de normales, vamos a tener que su exponente es 0, tal como en el caso del 0, ¿cierto? Porque el 0 tenía exponente 0 también. Pero la diferencia está, y por eso es que podemos identificarla, en que la mantisa es diferente de 0. No puede ser 0, lógicamente, porque si no estaríamos hablando de la representación del 0. El bit de signo va a poder ser 0 o 1, eso quiere decir que en realidad van a ser números que van a ser positivos o negativos, y como les decía, vienen justamente a llenar ese vacío de subdesbordamiento, que está justamente a las proximidades del 0. ¿Cómo es que lo hacen? La verdad es que como vamos a tener que el exponente es 0, y además estos números no están normalizados, al momento de calcular su valor, nos queda algo así, miren. Acá vamos a tener, justamente aquí tenemos la representación de un número y el cálculo de su valor, específicamente un número normal o normalizado, y aquí uno subnormal o de normal.
Fíjense que no se le suma el 1, porque estos números no están normalizados, así que nunca le hicimos ese desplazamiento hasta que nos quedara un 1 fuera, un 1 a la izquierda. Y como el exponente es 0, obviamente si yo reemplazo el e ahí, me queda simplemente elevado a menos 127. Ustedes pueden ver que, en definitiva, lo único que nos está dando valor al número vendría a ser la mantisa y su valor decimal, ¿cierto? Así que, por ejemplo, este número, que podemos ver que en realidad tendríamos que dar el peso 1 por 2 elevado a la menos 1, más 1 por 2 elevado a la menos 2, y por último por más 1 por 2 elevado a la menos 4, todo lo demás son 0, así que no aportan, nos queda 0.8125, decimal. Acá no le sumamos nada porque es una representación de normal o subnormal que identificamos por el exponente igual a 0. El número es positivo, ¿cierto? Tiene de signo 0, así que estamos listos para calcular el valor. Pueden ver ustedes que el valor de este número vendría a ser 4.775, un montón de otros dígitos más, por 10 a la menos 34, perdón, menos 39. Claramente, eso se encuentra por debajo incluso del valor mínimo que tenemos nosotros, que podíamos representar de forma normal. Recuerden que el mínimo positivo era el 1,1755 por 10 a la menos 38. Y aquí estamos ya en 10 a la menos 39, y ni siquiera es el más pequeño. Si nosotros buscáramos cuál sería la representación normal más pequeña, ¿cuál sería? Podríamos ver que en realidad bastaría que pusiéramos un 1 ahí. Si nosotros ponemos un 1 ahí, ¿cuánto nos da? Sería, recuerden, 1 por 2 elevado a la menos 23, ¿cierto? Sería algo así. En realidad, obviamente, 1 por 2 a la menos 23. Así que 2 elevado a menos 23. Nos da ese número, ¿cierto? Y ese número sería el valor de la mantisa, si es que hubiéramos tenido solamente un 1 ahí. Todo lo demás es 0. Así que lo multiplicamos por 2 elevado a justamente menos 127. Elevado a menos 127. Y miren lo que nos va a dar. Nos va a dar 7, aproximadamente 0,0065 por 10 a la menos 46. O sea, aún más pequeño, mucho más pequeño que el mínimo que teníamos disponible acá, ¿cierto? Que era solamente a la menos 38. Eso quiere decir que claro que llegamos un poco más cerca del cero. No nos acercamos tanto en realidad, pero nos acercamos bastante más que el mínimo dígito positivo. Y esto aplicaría también para el dígito, perdón, para el dígito negativo que esté más cercano al cero, ¿cierto? Esto también aplica. Bastaría simplemente que tuviéramos un bit de signo igual a 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta en realidad cómo nosotros entonces podemos calcular el valor de estos números y cómo en realidad el hecho de que tengan exponentes 0 y que no estén normalizados nos permite representar números más pequeños? ¿Se entiende eso? Qué buena pregunta. Está muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver algunos problemas de la guía. Vamos a resolver el problema 9, que me parece que no lo hemos resuelto nosotros. El problema de la guía está por acá. Aquí está la guía en realidad. Esa es toda la diferencia que tienen estos números con los números que hemos estado trabajando hasta ahora. Ya. 9 y 10. Vamos a ver por acá. Aquí tenemos nuestro espacio disponible. Esta es nuestra clase 7. Así que vamos a registrar eso. Cualquier duda me comentan, ¿ya? Clase 7. Vamos a escribir un poquito mejor el 7. Y estamos a martes 7 de septiembre. Ya nos queda poquito ya. Para el 18 me refiero, ¿cierto? Martes 7. Al menos ahora se puede salir un poco más. Dentro de los límites que tenemos, ¿cierto? Ahí. Y vamos a copiar acá. Los copié, ¿cierto? No, esto no. Esto es de otro curso. Por ahora. Vamos a copiar lo que realmente queremos copiar. Ahí.
Ahí. Copiamos, pegamos. Wow, me excedí un poco. Ahí. Soluciones. Vamos a partir acá. Este en realidad es como un ejercicio de lo mismo que hemos estado realizando, ¿ya? Encuentre el valor del siguiente número en coma flotante precisión simple. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, en realidad ya hemos visto que sería más menos acá. Nos vamos a fijar si es que el número es normal o de normal. Les pregunto a ustedes, ¿cómo es el número? ¿Normal o de normal? Fíjense bien, acá está. Solo con mirar esto ustedes deberían poder identificarlo, ¿cierto? Podría ser una pregunta de prueba. ¿Cómo será el número? Lo pueden escribir en el chat, lo pueden comentar. ¿Se acuerdan cuál era la clave? Lo acabamos de comentar. Tenía que ver con, esta es una ayuda grande, la verdad, con el exponente. ¿Cómo tenía que ser el exponente? Miren por acá. ¿Dónde tenemos el apunte? Acá lo tenemos. Acá está, ¿no? ¿Qué dice el exponente? El exponente tiene que ser cero, ¿cierto? Así que con solo ver el número, nosotros vamos a ver que este exponente, que se en estos 8 bits, porque está en precisión simple, no es cero. Como no es cero, el número es normal, ¿cierto? Así que podemos decir en definitiva que el valor se calcula directamente de esta forma. En la prueba podrían aparecer números de normales y ustedes van a tener que poder identificarlos y obviamente convertirlos como corresponda. Como el número es normal o normalizado, es lo mismo. Normalizado. ¿Cómo sabemos que es así? Porque simplemente se encuentra entre 0, no está incluido, ¿cierto? Y 2,55. Recuerden que los extremos no se incluían, nosotros lo mencionamos esto con bastante detalle. 1 más m, y aquí nos quedaría el 2 por L, que sería el exponente desplazado, menos 127. Ahí. Y esto nos da, bueno, en realidad, donde m era el valor decimal de la mantisa y m el valor decimal del exponente desplazado. Valor decimal de la mantisa. Decimal de la mantisa. Y dijimos que L, ¿cierto? Era el exponente desplazado. Valor decimal del exponente desplazado. Del exponente desplazado. Desplazado. Así que podemos calcularlo. Nos daría entonces lo siguiente. B va a ser igual a, primero, tenemos que tomar en cuenta que en realidad el signo positivo, ¿cierto? Signo positivo. No, perdón, signo negativo, que en realidad tenemos que vale 1. ¿Ya? Ya que S es igual 1. Luego identificamos nuestra mantisa y su valor decimal. Vemos que la mantisa está acá. Todo eso que está ahí. Yo la voy a copiar. Recuerden que para calcular el valor es 0, y viene todo esto. Ese vendría a ser el 14. Después tendríamos, ¿qué más? Tendríamos un 12, tendríamos un 1, tendríamos un 13, tendríamos un 0, y este sería en realidad un 14, si completamos con un 0. Así que sería 1, sería 12, sería 14. ¿Ya? Así que 12, siempre les recomiendo trabajar en pack de 3, o perdón, de 4. Ahí. Después tenemos el 0, 0, 0, y después tenemos el 1, 1, 1. Recuerden que en realidad cuando yo pongo ese 0 es cuando quiero calcular simplemente. Y quiero como trabajarlo en hexa, por decirlo así. Ahora, vemos el peso y el valor en realidad de este número. Lo que yo recomiendo es convertirlo a hexa. Entonces aquí agrupamos, nos queda obviamente la E, nos queda acá el C, nos queda el 1, nos queda el 13 que sería representado con un D o con una D.
Este es un 1. Vamos a arreglarlo ahí para que quede bien. 0. Y esto, como le decía, 14, así que sería el E en base 16. ¿Cómo nos quedaría entonces? En realidad podríamos indicar que va a ser E, que es 14, por 16 elevado a la menos 1, después más S, que sería un 12, por 16 elevado a la menos 2, más el 1, ¿cierto? Por 16 elevado a la menos 3, más el 13 por 16 elevado a la menos 4. Este en realidad es un 0, así que no va a aportar nada. Más el 14 por 16 elevado a la menos 6. He omitido obviamente ese, si no habría quedado por 16 elevado a la menos 5, pero es 0, así que no aporta nada. Nos queda así lo siguiente, que el m va a ser igual a qué cosa. Esto por si acaso obviamente está en base 10, ¿cierto? Calculamos. Vamos a tomar acá nuestra calculadora, hasta que está un poco gigante, la vamos a achicar. Ahí. Y nos queda lo siguiente. 14 por 16 elevado a la menos 1. Más el 12 por 16 elevado a la menos 2. Más el 1, es decir, el 11, pero no el 1. 16 elevado a la menos 3. Más el 13 por 16 elevado a la menos 4. Más, tendríamos el 14 por 16 elevado a la menos 6. Es que me chica si está todo correcto. Eso uno pone cualquier cosa, ya está bien, ¿cierto? 14 por 16 a la menos 1, más 12 por 16 a la menos 2, 1 más por 16 a la menos 3, más 13 por 16 a la menos 4, más 14 por 16 a la menos 6. A la menos 6, ¿cierto? Sí, ahí está. Enter. Y nos queda así. 0,92, 223 y así un montón de dígitos más. Vamos a dejar ese número guardado, ¿ya? Vamos a anotar un poco el comienzo para que así puedan comprobar si es que alguien está calculando esto después. Ahí. Base 10, ¿cierto? Y nos quedaría entonces que solamente calcular el exponente desplazado. El exponente desplazado, su valor decimal va a ser el siguiente. Fíjense bien que está acá. Es el exponente. Sería el 30011 y después vendría el 1100. Esto en base 2. Lo podríamos calcular dándole los pesos, por ejemplo, decir que este vale 4, ese vale 8, más 16 y más 32, lo cual nos va a dar obviamente acá 48, más 12, nos da 60 en base 10. Ese sería el exponente desplazado en este caso. O obviamente podríamos decir 3 por 16 más 12, lo cual también esto es una conversión intermedia hexa, ¿cierto? Me daría 48 más 12, nuevamente 60. Como ustedes lo encuentren más simple, mientras obviamente no se vayan a equivocar. Así que procedemos entonces a reemplazar todo acá. Nos queda entonces el siguiente valor. Valor va a ser igual, era negativo, no nos olvidemos, lo identificamos ya porque el b de signo era 1. Nos queda entonces 1 más m, que sería lo que calculamos, y aquí esto multiplicado por 2 elevado a e, que sería 60 menos 127. El m no lo puse porque en realidad son muchos dígitos. ¿Cuál sería el valor? Vamos a ver. Yo aquí tengo el m, nos queda más 1, ahí está, multiplicado por 2 elevado a 60 menos 127. Voy a poner paréntesis acá. Menos 127. Ahí. Igual. Y nos daría entonces el 1,3026. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo como aproximado. 1,3026 por el 10 elevado a menos 20. Claramente un número pequeño, ¿cierto? No tan pequeño como el que estábamos comentando hace un rato, pero pequeño. ¿Dudas al respecto? Cualquier duda que tengan. Es el momento de preguntar. Mientras yo ordeno esto, esto ya lo revisamos, ¿cierto? Pero vamos a comentar igual. Vamos a ver si se entiende lo que hemos estado revisando.
Muy bien. El E, ¿de dónde lo saqué? Recuerden que al momento de nosotros ver el número, acá tenemos, ¿cierto? Todo el registro que corresponde a nuestro número en coma flotante, ¿cierto? Precisión simple. Por tanto, como nosotros habíamos identificado que el primer dígito que tenemos acá, ese 1, vendría a ser el bit de signo, ¿cierto? Los siguientes 8 serían el exponente. De ahí lo saqué. Lo único que hice fue simplemente convertirlo. Convertirlo y obtener su valor decimal. Ahí estaría. Ese es el exponente. Y igual sería la mantisa, obviamente todo lo que está por acá. Que fue lo primero que operamos, ¿cierto? Que tomamos para poder obtener el valor decimal. Ahí. Muy bien. ¿Ya? Así es como obtenemos el valor. Vamos a dejar encerrado esto ya que estamos en eso. Recuerden que estos son preguntas de prueba. Tal cual, así. Calcular el valor de un número y tienen que ustedes seleccionar la opción correcta. Ahí. Y como les decía, ya hemos calculado entonces el valor. Nos quedó así. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a ver que tenemos también otra pregunta por acá. Dicen, pregunta 10, en coma flotante, ¿cómo se identifica que un número es subnormal o de normal? ¿Cómo lo identificarían? Seguro que me estaba comentando. De hecho, yo lo dije al principio. Simplemente mirando el número así, tal como está representado. Vamos a poner la respuesta acá. Este sería solución en realidad del problema 9, ¿cierto? 10. Respuesta. Va a ser. Simplemente tenemos que identificar que el exponente es 0. Si el exponente es 0, y la mantisa es distinta de 0, el número será de normal o no normal. Eso es importante, o sea, el exponente tiene que ser 0, pero además la mantisa debe ser también diferente de 0, porque si no estaríamos hablando del 0, ¿cierto? El número es subnormal o de normal. O de normal. Eso es importante. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo, la verdad es que donde vamos a hacer el camino inverso, ¿cierto? Recién calculamos el valor, como lo hemos estado haciendo en las clases previas. Recuerden que hoy día vamos a cerrar con este tema y después vamos a pasar a la representación de números enteros con signos. Vamos a ver cómo se trabaja. Vamos a usar los complementos y en realidad tal cual como se guardan, por ejemplo, los int y los long en los lenguajes de programación, en C, en Java. Esto sería cómo se utilizaban los floats, cómo se guardan en memoria, ¿cierto? Cómo se guardan los double en memoria. Ejercicio. Obtenga la representación del siguiente número. La representación del siguiente número. Menos 0,000347. En coma flotante. Precisión simple. Ahí. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? En realidad tenemos que identificar varias cosas primero. Uno, el bit de signo. Claramente este número me está indicando como negativo, así que el bit de signo va a ser simplemente 1, que es un número negativo. Luego tendríamos que sacar la mantisa, ¿cierto? Pero como pueden ver acá, este es un número prácticamente pequeño, o sea, estamos hablando de que es
un 347 micros, por decirlo así, o por 10 a la menos 6, si lo quieren ver así. Ese es el número que tenemos acá, en decimal. Por tanto, ¿qué hacemos? En realidad lo mismo, miren. Ahora obtenemos la mantisa. La mantisa, donde queremos obtener, o donde buscamos, donde buscaremos 24 bits distintos de 0. 24 dígitos, perdón. No, si son, de hecho son bits. Porque son en binarios los que vamos a buscar. De 0. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense bien. Partimos acá, la parte entera es 0, así que en realidad no tenemos que hacer nada con ello. Simplemente trabajamos con la parte fraccionaria. 0,000347. Multiplicamos ahora. Podríamos trabajar en binario o podríamos trabajar en hexa. La verdad es que siempre nos conviene más trabajar en hexa en estos casos, porque realizamos mucho menos operaciones. Vamos a dividir acá para que así se vea bien lo que estamos realizando. Ahí. Y la calculadora que está por acá. Ahí. Ahí. Con eso es suficiente. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos 0.000347 por 16. Y nos da claramente 0. 0,005552. 5552. Acá deberíamos quitarle la parte entera. Claramente aquí es 0, así que nos queda igual. 0,00552 por 16. Eso nos daría entonces lo siguiente. Ups, no lo he escrito de nuevo. 0.005552 por 16. Nos da 0,088832. Quiero que aquí se fijen en algo. Cada vez que nosotros estamos sacando un dígito en hexa, claramente serían 4 en binario. ¿Eso qué quiere decir? Que el número a lo menos está partiendo así. Así está comenzando el número. Eso no son dígitos significativos. Cuando yo hablo de dígitos significativos, me refiero a dígitos que sean, por ejemplo, 1, 2, 3, porque van a ser dígitos a la izquierda. Recuerden que si nosotros queremos normalizar, vamos a correr la coma y nos va a quedar ahí. Y todo esto de acá se va a perder. No nos sirve, no es información relevante para nosotros. Por eso tenemos que llegar a obtener dígitos que sean diferentes de 0. Y luego, al convertirlos a binarios, que sean obviamente a lo menos 24. ¿Y por qué 24? Porque recuerden que nosotros vamos a dejar 23 para la mantisa y uno que queda afuera. Así que tenemos que seguir hasta que nos salgan números. Podrían ser muchas operaciones que nos sigan dando 0. Vamos a ver cuántas son. Acá. Copiamos entonces el 0.088832 y multiplicamos por 16. Nuevamente. ¿Qué nos da? Por 16 nos da 1,421312. Ya nos dio un número que fuera distinto de 0, ¿cierto? Eso es muy bueno. 1312. Aunque recuerden que ese dígito después se va a convertir en un 001, así que como que recién tenemos un dígito, pero tenemos que sacar igual una cantidad importante. Pero ya comenzamos a obtener los dígitos que van a quedar guardados. Así que tomamos este número, le quitamos entonces el 1, nos queda 0,421312 por 16. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Le quitamos el 1 y multiplicamos por 16. 6,74092. 6,74092. Le quitamos la parte entera, nos queda 0,74092 y multiplicamos por 16. Eso aquí es igual. Le quitamos el 6 por 16. Nos queda 11. El 11, ¿cómo se representaba en hexa? La verdad es que venía después del 10, que es el A, así que sería el B. B,855872. Vamos a arreglar un poquito el B, que parece casi un 8, ¿cierto? Así que lo vamos a corregir. Nos queda B. Ahora, una vez que tenemos ese B, le tenemos que quitar obviamente el B, nos quedamos solamente con el 0,85. 0,85, 5, 87, 2. Algo muy importante que por ahí
alguna vez lo vi, es un error común, es que no trunquen, no le quiten bits, porque la verdad es que uno puede decir, no, que tanto va a afectar, pero esto se va propagando y propagando hasta que al final dan números diferentes. ¿Ya? Así que ocupen este dígito tal cual en la calculadora. Así que nos queda, le quitamos el 11, multiplicamos por 16 y nos queda 13. El 13 sería la D, la que va justamente después de la C. D 69, 39, 52. Y aquí seguimos, ¿cierto? 0,69, 39, 52 por 16. Una buena pregunta sería, en realidad, ¿cuántos dígitos requerimos? ¿Cuántas operaciones vamos a hacer? Fíjense bien, si nosotros acá sacamos que este dígito, ¿cierto? Va a ser un 0,0001, después viene este dígito que va a ser un 6, 0, 1, 1, 0, ese va a ser una B, ¿cierto? Va a ser 1, 0, 0, 1, 1, y así seguimos. Podemos notar que en realidad, si queremos 24 bits, vamos a requerir en realidad, este no nos sirve mucho, ¿cierto? 1, 2, ¿cuántos dígitos de hexa para tener esos 24? O al menos 24, porque podemos sacar más, ¿cierto? Vamos a requerir entonces 24 dividido en 6, o perdón, dividido en 4, van a ser 6. 6 dígitos adicionales, o sea, este sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí recién podríamos decir, ya, tenemos la cantidad de bits que requerimos. Si esto nos parece muy extraño, la verdad es que siempre vamos a sacar muchos dígitos, pero después igual truncamos. Entonces la idea por eso es sacar la cantidad que requerimos únicamente, no muchos más. Así que, en base a eso, vamos a sacar 6 dígitos aparte de este. 6 dígitos aparte de eso. Continuamos, le quitamos el 13. Nos queda el 0,69, 39, 52 por 16. Nos daría 11. Este sería nuevamente una B, 10, 32, 32. Ahora nos quedan solamente dos dígitos, ¿cierto? Así que le quitamos acá el B, nos queda el 0, 10, 32, 32, el cual multiplicamos por 16. Eso nos va a quedar entonces igual a. Le quitamos el 11, multiplicamos por 16 y nos queda 1,65, 17, 12. 65, 17, 12. Le quitamos el 1, ya nos queda el último, ya para que no se vayan a cansar. 0,65, 17, 12. Por 16, 16, nos quedaría así. Le quitamos el 1, multiplicamos por 16, no por 26. Ahí. Y nos queda 10. Sería una A. 42, 73, 92. Y ahí podríamos seguir. Llegamos hasta acá, ¿por qué? Porque en realidad ahora una vez que tenemos esta representación, podemos decir entonces que el 0,000347 se puede representar de la siguiente manera. 0,00347 está acá, ¿cierto? Esto está en base 10. Es aproximadamente igual a lo siguiente. Fíjense que yo voy a escribir acá la representación en hexa, que sería partiendo desde acá hasta abajo. Son muchos dígitos, ¿cierto? 0,0016 B, D, B1A, esto aproximadamente porque truncamos, ¿cierto? En base 16, lo cual va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, en binario será lo siguiente. 0, recuerden que cada uno de estos dígitos se convierte en 4 dígitos. 0, 0, 0, 0, después otro 0, 0, 0, 0, después acá viene un 1, 0, 0, 0, 1, ahí viene un 6, 0, 0, perdón, 0, 1, 1, 0, después una B que sería, como le decía, 1, 0, 1, 1, una D que sería 1, 1, 0, 1, el 13, ¿cierto? Otra B que sería el 11, 1, 0, 1, 1, después viene un 1 y un 10, sería 1, perdón, 0, 0, 0, 1, después vendría el 1, 0, 1, 0. Esa es la cantidad de dígitos que obtuvimos, fíjense bien, y con esas operaciones en hexa. O sea, es mucho más acotado que estar sacando todos esos dígitos uno a uno, ¿se imaginan? Todas esas operaciones, muchísimas. Y esto obviamente podríamos haber seguido. Sin embargo, nosotros ¿cuánto requerimos? 23 para la mantiza, uno que quede fuera. Hasta acá. Dudas que pueden tener. Cualquier duda que tengan. Recuerden que esto va a salir en la prueba. No es algo que estamos viendo así por encima, después ustedes van a tener que calcularlo. Y
Como pueden ver, hay varios temas que se combinan respecto a lo que hemos estado viendo nosotros desde el principio del curso. De hecho, todo se combina casi. Conversiones, ¿cierto? Multiplicaciones, sacar la parte de fraccionaria y cosas por el estilo. Así que movemos la coma ahora. Y esto sería lo que queda, ¿cierto? A continuación, normalizamos el número. Normalizamos el número. El número. Y nos queda así. Vamos a tomar este número, lo voy a copiar tal cual y le vamos a mover la coma. Le vamos a mover la coma hasta que nos quede solamente un 1 adelante. Recuerden que eso era normalizar. Nos queda ahí. Así que vamos a escribir lo siguiente. Esto va a ser igual a... Yo la muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 veces a la derecha. Tengo que mover la coma para recién conseguir que me quede un 1 a la izquierda. Me va a quedar 1, coma. Y esto, ¿saben qué? Los voy a copiar aprovechando que están juntos. Ahí. Tuvimos suerte en eso que nos quedaron juntos. Ahí. Y nos quedaba un 0 también, ¿cierto? Pero, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que una vez que nosotros normalizamos, obviamente estamos moviendo la coma, tenemos que ajustar esto. Así que nos va a quedar multiplicado por 2 y elevado a qué número. Obviamente, si yo muevo la coma hacia la derecha, ¿cómo me queda? Veamos. Pensemos que tengo un número así. Si yo muevo la coma 1, 2, 3, 4, 5, estamos hablando en decimal por si acaso, me quedará entonces que es 1,2 por 10 elevado a la menos 5. Me queda negativo. Así que aquí sería elevado a la menos 12, porque movimos la coma 12 veces hacia la derecha. Siempre que muevo la coma hacia la derecha me queda negativo el exponente, si la muevo hacia la izquierda me quedará positivo. Y con eso ya estamos súper cerca, porque en realidad tenemos la mantisa. La mantisa corresponde, en el caso de precisión simple, donde se usan 23 bits para ella, a estos primeros 23 bits de la parte fraccionaria. A ellos. Y aquí truncamos simplemente. El otro se pierde, ese bit. Si hubiera sido un 1 también. ¿Ya? Así que esta es la mantisa. 23 bits. Por eso es que buscábamos 24, porque en realidad sabemos que hay uno que va a quedar fuera. Lo sabemos. Así que mantisa igual a lo siguiente. 0, 1, 1, 0. De hecho, ¿saben qué? Lo puedo copiar incluso. Ahí. Ahí nos queda. Y copiamos la mantisa. Perfecta. Sería el 6, el 11, ¿cierto? El 13, 11, 1 y bueno, el 1, 0, 1, que sería un 10 si tuviera con el 0, pero en realidad quedó así. ¿Ya? Ahí está la mantisa. Por último, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que conseguir y calcular lo que sería el exponente desplazado. Por último, calculamos el exponente desplazado. O en realidad obtenemos el exponente, porque no es mucho cálculo. Obtenemos, se borró la E y la N, el exponente desplazado. ¿Cómo sacamos el exponente desplazado? Vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a decir que E va a ser igual a el menos 12, que fue justamente lo que nos dio acá. ¿Ya? Ahí. Esto en base 10. Y le sumamos 127. Por eso que decimos que lo estamos desplazando. Todo esto en decimal. Lo que queremos obviamente es llegar a una representación en binario de este número. ¿Ya? Así que vamos a ir por partes. Nos va a quedar entonces ¿cuánto? Nos va a quedar 115. ¿Cierto? 115 en base 10. ¿Y cuál sería la representación? La verdad es que hay varias alternativas. Lo podríamos hacer calculando en hexa. Podríamos tener acá 115, dividimos en 16, ¿nos queda cuánto? 115 dividido en 16 y nos da 7,1875. Eso quiere decir que el cociente sería 7. Nos queda acá entonces que hay que quitar el 7, multiplicamos esto por 16 y nos da el resto, que sería 3. Recuerden que lo que acabo de hacer es lo mismo que si nosotros dijéramos ya, multiplico el 7 por 16 y se lo quito al 115. ¿Cuánto me sobra? 3. ¿Ya? Y en definitiva, obviamente, 7 por 16 más 3 es los 115, ya que este es el resto.
Finalmente decimos que el 16 no está contenido en el 7, nos va a quedar claramente 0, ¿cierto? Y el resto va a ser 7. Por tanto, la representación en hexa es 73 en base 16. Si eso lo representamos en binario, nos queda en definitiva de la siguiente manera. Eso va a ser un 0, 1, 1, 1, el 7, ¿cierto? Y acá va a ser 0, 0, 1, 1, que sería el 3. Y esto está precisamente en binario. Así hemos conseguido entonces el valor que necesitamos. Si quieren lo pueden comprobar. En realidad bastaría ver que eso pesa 1, más eso que pesa 2, más eso 16, ese 1 pesa 32 y ese 1 pesa 64. Pueden empezar a sumar ustedes, pueden ver que aquí da 48 más 64, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? Nos da 112 y eso serían 3, 115. Y se comprueba obviamente que justamente se corresponde todo esto. Y con eso ya tenemos lista la representación, porque tenemos el videosigno, tenemos la mantisa y tenemos ahora el exponente desplazado, que es precisamente el que se guarda en la representación en coma flotante. En definitiva, la representación en coma flotante es la siguiente. Flotante sería el videosigno. Recuerden que el videosigno, ¿cuánto era? 1, porque el número era negativo. Directo. Ups, casi me fui muy arriba. 1. Luego, el exponente desplazado, que lo acabamos de calcular, aquí está. Sería ese, ¿cierto? El 7 y el 3. Ahí. El 115 en binario. Bueno, en realidad 115, bueno, sí, en binario. Y por último, la mantisa que obtuvimos, que está acá. Claramente, 1 bit más 8 bits más 23 bits me va a dar los 32 que corresponden a esta representación. En coma flotante, precisión simple. Y esto sería lo que se guarda en memoria. Como les decía en la clase anterior, ¿cierto? Este es el float que nosotros tenemos asociado a ese número. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Y por favor respondan acá. Como les digo, todo esto se va a pedir la prueba. Así que es el momento. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer ahora? En realidad podríamos hacer una comprobación. Si quieren, rápidamente, no voy a tardar demasiado en comprobarlo. Lo voy a hacer la calculadora simplemente, ¿ya? Comprobación. ¿Cómo lo comprobamos? No se olviden que era así. En este caso que es normalizado, va a ser, para nosotros va a ser menos porque el biosigno es 1. Nos va a quedar 1 más el valor decimal de la mantisa y eso multiplicado por 2 elevado al exponente que va a estar acá. Desplazado y le quitamos 127 para quitarle ese desplazamiento. ¿Cuánto nos da eso? Voy a hacer directamente la calculadora. Con problemas para ver si se corresponde. La mantisa. El primer dígito es un 6, ¿cierto? Estos que están acá. Eso es un 6, eso es un 11, eso es un 13, eso es un 11, un 1 y este es un 10 porque tenemos que tomarle un 0 ahí. Y yo voy a multiplicarlos por 16 elevado a la menos 1, a la menos 2, hasta llegar a 16 elevado a la menos 6. Obviamente a este punto ya la conversión y obtención del valor debería ser bien rápido, ¿cierto? Por 16 elevado a la menos 1. Y si no es bien rápido, deberían consultarme porque algo no se entiende. Ahí. ¿Cierto? El 11, después tenemos el 13, más 13 por 16 elevado a la menos 3, más el 11 por 16 elevado a la menos 4. Y más, después viene el 1. Recuerden que estoy viendo el valor en hexa de cada agrupamiento de 4 bits, de cada grupito de 4 bits. Por 16, no, perdón, era 1, por 16 elevado a menos 5. Y más el 10, ¿cierto? Porque hay que rellenar con un 0, por el 16 elevado a la menos 6. Acá está. 0,42. Vamos a mirar que esté todo correcto. Se ve bien ahí.
Acá también, ¿cierto? El 11, después viene el 13 por el 16 elevado a la menos 3, después viene de nuevo el 11, después viene el 1 y después viene el 10 elevado a la menos 6. Está bien. Le sumamos entonces el 1. Tenemos ese número. Multiplicamos por 2 elevado a paréntesis. ¿Cuánto valía el E? El E lo podemos calcular, ¿cierto? Es 7 por 16 más 3. Vale decir justamente esos 115. Pero igual sabemos si lo acabamos de calcular, ¿cierto? 115 menos 127. Nos va a dar los menos 12, ¿cierto? Ahí está. Y eso es igual a... Oh, perdón, me equivoqué. Me faltó elevarlo, ¿cierto? Vamos a ver si puedo recuperar un número. Me faltó poner el 2. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a dividir en 12. Ahí lo recuperamos. Ahora sí que sí. Por el 2, ahora sí elevado a el menos 12, que nos iba a dar. Y eso nos queda, miren el número. 3,46999959 y el 378. Vamos a ponerlo acá. Son 5 9, ¿cierto? Eso es aproximadamente 3, ¿cuánto era? Estamos medio lentos. 4, 6, 9, 9, 9, 5 9. Y después venía, ¿qué número? El 378. Pero lo importante es que nos queda ¿cómo? Nos queda por 10 a la menos 4. ¿Estará correcto? Vamos a ver. ¿Cómo nos habría quedado? Recuerden que el número era, y esto por si acaso es negativo, no le puse el menos, ¿cierto? Se lo voy a poner acá. Ahí. Es negativo, no nos olvidemos. Ahí. Ahí el menos. Ahí. ¿Y estará correcto? Veamos. Si el número ¿cómo era? Era el menos 0,000347. Claramente, si yo corro la coma 1, 2, 3, 4, me va a quedar este mismo número negativo, como 347 por 10 a la menos 4. ¿Y qué nos está dando? Nos está quedando lo siguiente, miren. Casi el 347, lo cual es razonable porque como tenemos que se truncó, nos sacamos infinitos dígitos, ¿cierto? Por tanto, hay un error asociado. Sin embargo, como ustedes pueden comprobar, el error es muy pequeño, ¿cierto? Y si requiriéramos más precisión, o perdón, más exactitud, lo que haríamos sería directamente trabajar en precisión doble. Y si aún más, bueno, en precisión cuádruple. ¿Ya? Pero de que se puede, se puede. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Ya. Entonces, próxima clase lo que vamos a trabajar es la representación de números enteros con signo. Vendría a ver a hacer justamente el cómo se representan los int, los long, como les comentaba, los short también. Enteros con signo. Porque ahora estábamos trabajando con números reales, ¿cierto? Así que eso quedaría para la clase siguiente. Por hoy día estaríamos ok, ya hemos cerrado este tema. Si hay cosas que las cuales tienen dudas, por favor revisen lo que hemos estado realizando y si no, bueno, me consultan. ¿Ya? Así que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos el viernes.